¿Cómo están, hermanos? Me da mucho gusto poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes una vez más. Y te quiero pedir que cerremos nuestros ojos. Vamos a hacer una oración para pedir la sabiduría del Señor en este mensaje. Señor, te damos gracias porque podemos abrir una vez más tu santa y bendita palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, hablándonos a lo profundo de nuestro corazón, Señor, y conformando nuestra vida y nuestro carácter a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12, en un tema que se titula Las bienaventuranzas de Jesucristo, primera parte. Vamos a leer este pasaje hermoso que corresponde a la ocasión cuando Jesucristo estaba predicando en el Sermón del Monte. Y dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los seres humanos tenemos dentro de nosotros el deseo innato de alcanzar la felicidad. Todo ser humano procura ser feliz, desea ser feliz en los años de vida que tenga aquí en este mundo. Pero debemos hacer la siguiente pregunta: ¿qué es la felicidad? ¿Cómo se consigue la felicidad? De acuerdo a los estándares de este mundo, algunos piensan que la felicidad se obtiene al poseer un bien material, al comprar ropa, al adquirir un auto, al adquirir una casa. Muchas personas piensan que de esa manera lograrán ser felices y sus conversaciones giran alrededor de esto. No, pues si tan solo pudiera comprar estos, ahí sería feliz. Si tan solo pudiera viajar y ir a muchos lugares y a muchos países, después de ese viaje estaría yo realizado, por fin alcanzaría la felicidad. Si pudiera tan solo salirme de este país en el cual vivo, lleno de pobreza y de miseria, e irme a vivir a otro país del primer mundo, ahí, al vivir en ese país, sería yo feliz. Otros piensan que al terminar una carrera profesional o hasta, como decíamos hace un momento, hasta salir del país y viajar, eso los hará completamente felices. Y esta idea que hay en el mundo concuerda, curiosamente, con la definición de la Real Academia Española respecto de la felicidad. En el diccionario de la Real Academia Española, la felicidad se define de la siguiente manera. Dice así: la felicidad es el estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien, dice la Real Academia Española.
O sea, cuando tú logres tener ese bien, cuando logres comprar aquello, cuando logres hacer ese viaje, entonces serás feliz. Los expertos en este tema del mundo dicen que para ser felices debemos fijarnos objetivos y metas y hacer todo lo posible para alcanzarlos. Y cuando lleguemos a la cima, ahí encontraremos la felicidad. Otros expertos dicen que debemos ser optimistas, sonreír siempre, compartir la felicidad con otros, ayudar a otros, llevarse bien con todo tipo de personas, mantener el sentido del humor y de esa manera en algún momento alcanzaremos la felicidad. Los psicólogos intentan también explicar la felicidad al describir varios factores endógenos que el individuo puede manejar para alcanzar la felicidad, como su estado de ánimo, hacer ejercicio, una buena dieta, y entonces ahí alcanzarás la felicidad. La sociología se ocupa de analizar qué factores sociales determinan los objetivos que el sujeto se marca como metas para ser feliz. Los sociólogos investigan qué culturas fijan ciertos objetivos y qué culturas son más felices que otras y tienen su medidor de la felicidad. Y la antropología muestra cómo estas distintas culturas han establecido diversos cánones para intentar ser felices. Sin embargo, todas estas definiciones, la definición de la Real Academia Española, la interpretación de los antropólogos, de los psicólogos y de los sociólogos, fallan terriblemente porque el ser humano es imperfecto. La felicidad que pudiéramos obtener en este mundo, de acuerdo a los estándares de los sociólogos y psicólogos y antropólogos, va a ser pasajera. Esa felicidad va a ser vulnerable, va a ser temporal y va a terminar el día de la muerte. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está corrompida, somos seres imperfectos, contaminados por el virus del pecado. En contraste con las definiciones de los diccionarios y de los antropólogos, sociólogos y psicólogos, el único libro que existe en el mundo que nos puede dar las claves de la verdadera felicidad es este libro que tengo en mi mano. La Santa Palabra de Dios. La Biblia nos enseña verdaderamente qué es la felicidad y cómo alcanzarla. No solamente en esta tierra, sino más allá de esta vida, en la vida eterna. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 nos da la clave para poder ser felices, para poder ser bendecidos por Dios. En realidad, el tema central de este pasaje son las bienaventuranzas. Es cómo ser bendecido, cómo ser feliz en el reino de Dios descrito por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Y esto es maravilloso, esto es extraordinario. Debemos definir en primer lugar lo que es una bienaventuranza o qué significa la palabra bienaventuranza. Y a continuación quiero darte esta definición conforme a la Biblia. La palabra bienaventuranza proviene del latín beatus o del hebreo ashré, o en este caso en el Nuevo Testamento del griego makarios. Esta palabra bienaventuranza, makarios, describe a una persona favorecida por Dios, una persona bendecida por Dios y por lo tanto llena de felicidad. Sería muy ligero e irresponsable traducir esta palabra bienaventuranza por felicidad solamente, porque makarios o bienaventuranza no solamente implica una felicidad en el corazón, sino también una bendición completa de parte de Dios. Dios desea bendecirnos a sus hijos y a sus hijas abundantemente. Vamos pues a estudiar este pasaje. Vamos a repasar el versículo 1 antes de entrar
de lleno a explicar cada una de las bienaventuranzas. Mateo 5, versículo 1 dice así: viendo la multitud, el Señor Jesucristo subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Había una gran multitud que seguía a Jesús. Él sube a esta montaña, por eso se llama el Sermón del Monte, y ahí en la cima de esa montaña el Señor se sienta. Los maestros de la antigüedad acostumbraban enseñar a sus discípulos sentados. Esto traía una cercanía entre el maestro y los discípulos. Rompía las distancias que a veces se sienten al estar el maestro de pie y los discípulos sentados. Así que Jesús se encuentra aquí en el versículo 1 sentado, y de esa manera vienen a él sus discípulos, los 12, y abriendo su boca les enseñaba. Jesús era un maestro, el maestro más maravilloso, más extraordinario y excelente que ha pisado esta tierra. Y de esta manera, el Señor Jesucristo pronuncia 8 bienaventuranzas, 8 claves para poder alcanzar no solo la felicidad, sino la bendición completa de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a estudiar cada una de ellas. La primera bienaventuranza está en el versículo 3. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo no se está refiriendo aquí a las personas pobres económicamente, aunque esto no quiere decir que no considerase a los pobres. Jesús vino a morir por pobres y por ricos, por todos aquellos que le reciban como Señor y Salvador. Pero debemos de comprender que la pobreza económica no produce bendiciones espirituales. Esa no es la enseñanza de Mateo 5:3. De hecho, pueden haber personas muy pobres que están llenas de orgullo en su corazón. Por eso este pasaje se puede interpretar de manera equivocada muy fácilmente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces tenemos que renunciar a cualquier situación de posesiones materiales, ser pobres, vivir en la miseria absoluta para ver si alcanzamos esta bienaventuranza. No. Esa no es la interpretación del pasaje. Algunos lo interpretaron así por siglos. Por ejemplo, el emperador romano Julián el Apóstata, que reinó del 332 al 363 después de Cristo, dijo que ordenaría confiscar la propiedad privada de los cristianos para que ellos se hicieran pobres y miserables y así pudieran recibir la primera bienaventuranza y entrar al reino de los cielos. Esta interpretación de Julián el Apóstata es una interpretación equivocada, falsa. De hecho, él ordenó, ¿verdad?, que les quitaran sus posesiones a los hermanos allá del siglo IV para que se cumpliera esta bienaventuranza. Jesús tampoco se está refiriendo aquí en esta bienaventuranza a las personas que tienen alguna deficiencia mental o física, como un retraso mental, un problema intelectual, un síndrome, como algunos han sugerido. Eso no es el significado tampoco de esta primera bienaventuranza. Entonces tenemos que hacer un análisis un poco más profundo. Escucha, la palabra pobres de esta primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres. Esta palabra pobres es la palabra griega tojás, que se utilizaba en el griego clásico para referirse a un pordiosero, a una persona de muy escasos recursos económicos. Pero la bienaventuranza no dice bienaventurados los pobres, no dice así. La bienaventuranza dice bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, aquí se modifica la interpretación de esta primera bienaventuranza. Una persona pobre en espíritu es alguien que se encuentra en bancarrota espiritual.
alguien que depende de Dios todos los días para subsistir espiritual y físicamente. Una persona pobre en espíritu es alguien que se humilla delante de Dios todos los días, reconoce su tremenda necesidad de Dios. Es alguien que humilla su corazón, quebranta su corazón delante de Dios y reconoce que separado del Señor no va a poder hacer absolutamente nada ese día. Es alguien que reconoce a Dios como su único proveedor y sustentador. Ese es un pobre en espíritu. Quiero compartirles un par de pasajes. Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Pasaje extraordinario, maravilloso en el Antiguo Testamento. Dice así: porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién es el alto y sublime? Dios, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor habita en la altura, Él habita en la santidad, pero al mismo tiempo habita con el quebrantado, con el humilde de espíritu, con el pobre de espíritu. Casi se repite la misma frase en Isaías 57, 15 que la primera bienaventuranza. Los humildes de espíritu son aquellos que quebrantan su corazón delante del Señor. Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2. Isaías 66, 1 y 2. Escucha. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y el que tiembla a mi palabra. ¿Quién es una persona pobre y humilde de espíritu? Es una persona que tiene temor de Dios, que tiembla ante la palabra del Señor. Así que aprendemos de esta primera bienaventuranza que el reino de los cielos no es dado en base a la raza, al color de piel, al color de ojos, a los méritos personales o a la posición social, económica o política que tú tengas, sino que el reino de los cielos le es dado a los pobres en espíritu, a los más desventurados pecadores que reconocieron su necesidad tan grande de Dios. Aquellos que todos los días le dicen: Señor, no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada que darte, no soy nada sin ti, no puedo lograr nada sin ti. Me humillo, me quebranto delante de ti. Ese es un pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lamentablemente hay muchas personas hoy día que viven en riqueza espiritual. Son autosuficientes. Creen que no necesitan a Dios. ¿Crees que ya no necesitas orar en la mañana ni levantarte 20 minutos antes para pasar un tiempo de oración o de lectura de la palabra, para quebrantar tu corazón delante de Dios en ese día, porque quizá es el último día de tu vida? Y piensas que ya no necesitas eso, ya no necesitas escudriñar la palabra, ya no necesitas orar, ya no necesitas quebrantarte delante de Dios. Y eso nos revela un profundo orgullo espiritual en tu corazón. El apóstol Juan escribió a tales personas, los que están llenos de orgullo, los que nunca reconocen su necesidad de Dios diariamente, los que están llenos de soberbia y de riquezas materiales, las cuales los han confundido en su alma. En Apocalipsis capítulo 3, el apóstol Juan le escribe a la iglesia de la Odisea
Y dice así a partir del versículo 14, escucha. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que el apóstol Juan, a través de esta exhortación, nos recuerda la importancia de ser pobre en espíritu. La mayoría de las personas que han enriquecido se sienten autosuficientes, no tienen necesidad de Dios, no tienen necesidad de salvación, creen ellos. Piensan que son ricos, pero no se han dado cuenta que son unos pobres, desventurados, miserables, ciegos y desnudos, porque todos necesitamos de nuestro precioso Señor. Los puritanos del siglo XVII entendieron muy bien esta primera bienaventuranza y la reflejaban a través de sus oraciones. Voy a leer un fragmento de una oración puritana y quiero que noten en esta oración cómo estos hermanos se humillaban todos los días, quebrantaban su corazón delante de Dios y desde luego recibieron esta bienaventuranza del Señor Jesucristo. Dice así esta oración: oh Señor, ten misericordia de mí, muévete, te suplico, sobre mi desordenado corazón. Llévate mis deseos equivocados, mis odiosas lujurias, quita las tinieblas de mi incredulidad y brilla en mi alma limpiándola con la luz de tu verdad. Produce, oh Señor, un olor fragante en mi alma como el olor del jardín en el huerto del Edén. Enriquece mi alma con cada buen fruto y con tu gracia celestial. Señor, llévame a la cruz todos los días. Quiero ir a la cruz con el Señor Jesucristo y déjame ver sus heridas, que allí pueda ver yo mis pecados mientras contemplo los clavos en sus manos y los clavos en sus pies, su corona de espinas y la espada que atravesó su costado. Ayúdame, Señor, a encontrar en su muerte la realidad y la inmensidad de tu amor. Así oraban los puritanos, un corazón contrito y humillado. Yo quiero invitarte a que hagas una reflexión en esta primera bienaventuranza. ¿Quebrantas tú tu corazón? ¿Eres realmente un cristiano pobre en espíritu que reconoces tu bancarrota espiritual? ¿O hay orgullo dentro de ti? Vamos a una segunda bienaventuranza, Mateo 5, versículo 4. Dice así esta segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran en esta bienaventuranza no son aquellos que están llorando porque los regañaron. Tampoco están llorando de coraje o de odio. Tampoco lloran por alguna dolencia física. El llanto al que se refiere el Señor Jesucristo aquí en esta segunda bienaventuranza puede ser producido por tres situaciones. Número uno, puede ser producido por un dolor moral, por el pecado. Quienes lloran de arrepentimiento por sus pecados delante de Dios
son bienaventurados. Si tú clamas al Señor todos los días y en la noche, como lo hacía el rey David en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y David derramaba su corazón y su alma en arrepentimiento y lloraba por sus pecados. A ello se refiere esta segunda bienaventuranza. También hay una segunda causa de aquellos que lloran. Y esta segunda causa es el dolor moral por el pecado o el sufrimiento de otros. Quienes lloran al sentir dolor por el pecado de los demás o por la situación de enfermedad de los demás e interceden delante de Dios a favor de los demás porque los ven que están sufriendo y te duele ver tanta prostitución y te duele ver a la comunidad lésbico, gay perdida completamente en sus pecados y sientes una compasión y deseas interceder delante de ellos y lloras por ellos para que conozcan a Cristo. Este llanto también está considerado dentro de esta bienaventuranza. Y en tercer lugar, este llanto también puede ser un llanto de alegría por el gozo y el júbilo que se tiene por haber sido perdonado y abrazado por el Señor o por haber recibido respuestas a nuestras oraciones. Lloramos de agradecimiento, lloramos de gozo por haber sido perdonados, por haber sido lavados por la sangre de Cristo. Muchas veces estamos leyendo la Biblia, leemos los libros de los profetas, leemos los salmos, leemos los evangelios y se nos salen las lágrimas. Al leer el pasaje de la crucifixión del Señor Jesucristo, al leer alguno de los salmos de arrepentimiento, lloramos porque amamos al Señor. Una ilustración del primer tipo de llanto bienaventurado, que es el llanto de arrepentimiento por el pecado, lo encontramos cuando Pedro negó a Jesús. Él tuvo un gran dolor en su corazón por haber traicionado al Señor Jesucristo, y en Mateo 26, versículo 75, la Biblia dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro lloró de arrepentimiento, reconoció su gran soberbia y orgullo de haber rechazado la advertencia que le hizo el Señor Jesucristo. Él se sentía muy fuerte, muy poderoso. Dijo: no es cierto, Señor, si el gallo canta, no, yo jamás te negaré, Señor, le dijo Pedro. Yo jamás cometeré traición, Señor. Iré contigo si es necesario a la misma muerte, Señor. Y a las pocas horas, Pedro estaba traicionando al Señor Jesucristo, tal como Jesús lo había profetizado. Pero en lo profundo del corazón de Pedro había un amor por Jesús. Él amaba a Jesús. Por esa razón él lloró amargamente por sus pecados. Quisiera yo preguntarte si en alguna ocasión has llorado tú amargamente de arrepentimiento por tus pecados. Esa es una buena pregunta. Otra ilustración de este llanto de arrepentimiento lo encontramos en el libro del profeta Joel, capítulo 2. Joel 2, versículo 12 y 13 dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Joel 2, 12 y 13. Con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Conviértanse a mí, les dice el Señor. Háganlo con todo su corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. ¿Cuántas veces necesitamos aislarnos en un lugar, ayunando 1 día, 2 días, 3 días, para pedirle al Señor que arranque de nuestra alma los tumores
cancerosos, malignos del pecado, de la soberbia, del orgullo, de la inmoralidad sexual que traemos todos dentro del corazón. Y el Señor lo hace cuando nosotros lo buscamos con todo nuestro corazón y rasgamos nuestro corazón y lloramos y nos lamentamos por nuestro pecado. El Señor hace ese milagro y lo extirpa ese tumor, se lo lleva para siempre. Una ilustración del segundo tipo de llanto bienaventurado por el dolor de otros o por el pecado de otros en intercesión, lo encontramos cuando el gran amigo de Jesús, Lázaro, murió. Dice la Biblia que Jesús lloró al ver el dolor que había producido esta muerte en la familia de Lázaro. En Juan capítulo 11, versículo 32 al 36, dice la Escritura: María, la hermana de Lázaro, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35, el verso más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. Jesús lloró y los judíos dijeron: mirad cómo le amaba, cómo le amaba. Jesús lloró porque le dolió el dolor en el corazón de María y de Marta, de toda esa familia, de los amigos de Lázaro. Y Jesús compartió ese dolor tan grande por la muerte de su amigo y lloró. Más adelante sabemos que efectuó el milagro de la resurrección maravillosa de Lázaro. Si tú eres una persona que lloras por el dolor de los demás, tal vez personas muy cercanas a ti o tal vez no tan cercanas, lloras por el pecado del mundo, lloras intercediendo por las personas que no conocen al Señor, tú eres un buen candidato para esta segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y en el Salmo 119, versículo 136, la versión Reina Valera, dice: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Vean este versículo tan interesante, Salmo 119, 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos. Está llorando el salmista. ¿Por qué estaba llorando? Dice el verso 136, porque no guardaban tu ley. Señor, ellos estaban lejos de tu ley. ¿Quién ha llorado por los niños de la calle? ¿Quién ha llorado por la mujer que vende su cuerpo en la esquina? ¿Quién ha llorado por el homosexual, por el homicida, por el secuestrador? ¿Quién clamará? ¿Quién llorará por ellos delante de Dios? Y una ilustración del tercer tipo de lloro producido por una preciosa alegría la encontramos en la historia del hijo pródigo, cuando se va de casa, termina ahí comiendo la comida de los cerdos y reflexiona, de pronto vuelve en sí, Dios le habla y regresa a la casa del padre y el padre lo está esperando y llega a donde está el hijo y se abrazan. Y aunque la Biblia no dice literalmente que lloraron, yo estoy seguro que los dos lloraron, uno de arrepentimiento, pero el otro de gozo y de alegría y de júbilo, porque el hijo que se había perdido había regresado al hogar. Juan Wesley, el fundador del movimiento de la Iglesia Metodista en Inglaterra, allá en el siglo XVIII, dijo lo siguiente, escucha: Él habla, y al escuchar su voz, los muertos reciben nueva vida. Se regocijarán los corazones de los que lloran. Los humildes y pobres vienen a Él. Cuando el Señor Jesucristo establezca su reino milenial aquí en la tierra, vamos a estar gozosos, hermanos, vamos a estar alegres, dice Isaías 65, versículo 19, dice: me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Cuando Cristo regrese a reinar a este mundo,
ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque ahí será solamente gozo y alegría. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Lloras tú por alguno de estos motivos? ¿Lloras de arrepentimiento por tu pecado? ¿Lloras por el pecado de los demás intercediendo por ellos? ¿Lloras de alegría y de júbilo porque el Señor te perdonó? Muchos cristianos hace meses, quizá años, que no lloramos. Lees la Biblia, te da igual. Vas por la calle, ves un niño de la calle, te da igual. Ves por allá una persona que se está drogando, ves en los periódicos los anuncios de las marchas gays, de homosexuales y de lesbianas, y no sientes nada. O aún peor, comenzamos a levantar nuestra mano a juzgarlos y a sentirnos mejores que ellos. Ahí quebrantamos ya la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahí somos soberbios y orgullosos. Si hace mucho tiempo que tú no lloras, pídele al Señor que te conceda la gracia de ser sensible y de llorar para que seas consolado. Vamos a la tercera bienaventuranza, Mateo 5:5. Dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es importante comprender en primer lugar en esta tercera bienaventuranza que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, no de la voluntad humana. Ninguno de nosotros podemos producir mansedumbre. La mansedumbre es algo que solamente Dios puede dar. Y vamos a intentar describir quién es una persona mansa. Una persona mansa es alguien que siempre acepta el trato de Dios como bueno, sin pelear, sin resistirse a Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los mansos son aquellos que aprendieron a descansar en Dios, a dejar sus cargas en Dios, en vez de quejarse con Dios, en vez de angustiarse, en vez de pelear en sus propias fuerzas para defenderse de la injusticia. Por ejemplo, a Moisés se le llama el hombre más manso que estuvo en la tierra. Un hombre manso, José y Moisés. Ellos aprendieron a depender y a confiar que todas las cosas ayudan para nuestro bien. También una persona mansa es alguien que no presume lo que tiene o lo que sabe, sino que humildemente lo comparte con los demás. La mansedumbre es lo opuesto a la sabiduría humana y al interés personal. La persona mansa no es una persona egoísta, sino que es una persona que se preocupa por el bienestar de los demás. No solamente se concentra en sus necesidades, sino que principalmente se ve a sí mismo como un siervo, como alguien que puede ayudar a los demás. La persona mansa, además, es alguien que perdona rápidamente y que no tiene nunca un espíritu vengativo. La persona mansa es una persona que aguanta la ofensa, recibe la ofensa, pero la perdona rápidamente con la ayuda del Espíritu Santo y no tiene un espíritu de venganza. En Mateo capítulo 11, versículo 29, Mateo 11, 29, el Señor Jesucristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesucristo es el más grande ejemplo de mansedumbre. Él supo perdonar rápidamente las ofensas, confiar en Dios completamente. Una persona mansa, además, es alguien que se interesa más en la obra de Dios y en el pueblo de Dios que en lo que pueda sucederle personalmente o lo que pueda afectar sus intereses privados. La persona mansa se interesa más en la obra de Dios, más en servir a Dios, más en servir al pueblo de Dios, que en lo que le pueda pasar a ella misma. Es una persona dispuesta a servir al Señor. Además, es alguien que no responde agresivamente, ni groseramente, ni se porta como un tirano con los demás.
La persona mansa es aquella que guarda silencio cuando quiere explotar en ira. Es aquella que cuando lo están agrediendo resiste, aguanta, espera en Dios. La palabra mansa es aquella que responde con una palabra suave, aunque haya recibido palabras de agresión y de insulto. La persona mansa sabe depender de Dios. La persona mansa, además, no busca hacer justicia por su propia mano, porque sabe que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La persona mansa clama al Dios del cielo y pide sabiduría para actuar aquí en la tierra ante las autoridades civiles. Y esta bienaventuranza es preciosísima porque en Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, las personas que acabo de describir. Bienaventurados, felices, gozosos los mansos, porque aquí hay una promesa: ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando Cristo regrese a este mundo a establecer su reino, los mansos regresarán con Cristo para gobernar junto con Él, para estar junto con Él y heredar el planeta Tierra. Será para los mansos este planeta. Vamos a leer esta promesa en el libro del profeta Isaías en el capítulo 65. Isaías capítulo 65, versículo 17 en adelante, dice así: porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Escucha el versículo 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Así que cuando Cristo vuelva, tendremos el enorme privilegio de poder estar junto con Él gobernando en este mundo. Y termino haciéndote estas preguntas. ¿Te identificas tú con alguna de estas tres primeras bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si tú te identificas con estas tres primeras bienaventuranzas, seguramente te vas a identificar con las que siguen y eres una persona que estás gozoso, gozosa, estás completo, completa, estás satisfecho, estás feliz con nuestro Señor. Pero tal vez tú eres una persona ansiosa, una persona que vives para ti mismo, que nunca lloras, nunca te interesas por los demás, eres medio bravucón, te sale el carácter explosivo a cada rato. Es importante que tú te acerques al Señor, es importante que tú te arrepientas, que le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Si buscas la felicidad de acuerdo a los estándares de este mundo, en las cosas de este mundo, en las riquezas, en el poder, en los viajes, nunca la vas a alcanzar. Son espejismos, son engaños. La verdadera felicidad se encuentra solamente en el Señor Jesucristo y en estas bienaventuranzas. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque tu palabra es clara, Señor, es preciosa, es dulce como la miel y más valiosa que todas las riquezas del mundo. En este momento, Señor, queremos quebrantar nuestro espíritu, nuestra alma delante de ti y reconocer que separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Que no somos nada ni nadie sin ti, Señor.
nos humillamos, nos quebrantamos ante ti, Señor. Reconocemos nuestra bancarrota espiritual, nuestra miseria espiritual y te suplicamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes en cada problema, en cada circunstancia difícil, Señor. Queremos ser esos bienaventurados, pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, enséñanos a llorar también, a llorar primero por nuestros propios pecados, por nuestra propia maldad, pero también por los pecados de los demás, por la maldad de este mundo. Enséñanos a interceder por los demás, a sentir el dolor que sienten los demás, a llorar, Señor, en intercesión por los demás delante de ti. Quebranta mi corazón, díselo a Él. Rompe mi corazón y mi vida, Señor, y enséñame a llorar de arrepentimiento, en intercesión, y también a llorar de alegría por todo lo que has hecho por nosotros. Lloramos también esta tercera bienaventuranza, que, Señor, tú nos des mansedumbre, Señor, que podamos tener ese dominio propio que es un fruto del Espíritu Santo, Señor. Solamente Él lo puede producir en nosotros. Ayúdanos a controlar nuestros impulsos de pecado, de maldad, nuestro carácter terrible que nos sale frecuentemente, Señor, nuestros impulsos de la carne, Señor. Queremos aprender a ser mansos, porque solo ellos recibirán la tierra por heredad. Gracias, Señor, por estas bienaventuranzas. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayuda a todos aquellos que están enfermos, Señor, que se han contagiado de este virus. Sánales, Señor. Fortaléceles. Pero sobre todo sana nuestra alma y nuestro corazón para poder servirte. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje, y en la próxima ocasión estaremos analizando las siguientes bienaventuranzas. No te lo pierdas, y tampoco te pierdas las próximas transmisiones de Vida Nueva para el Mundo. Que Dios te bendiga.